¿Qué tal fisioterapeutas y rehabilitadores que les encanta la ciencia y la fisioterapia en una sola exhibición? El día de hoy hablaremos de un tema que es básico para todos nosotros, por lo que no habrá mucho de lo cual sorprenderse. Hemos visto un crecimiento exponencial de metodologías de tratamiento, pero ¿qué es un tratamiento sin un diagnóstico adecuado? Por lo que para llegar a realizar una buena intervención es fundamental hacer un diagnóstico correcto. Antes de comenzar, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar muchísima más información. Ahora sí, comencemos. El diagnóstico fisioterapéutico. La fisioterapia es una profesión sanitaria que tiene como propósito la promoción de la salud y la función, que genera y aplica principios científicos en las alteraciones del movimiento humano, por medio del modelo de intervención fisioterapéutica. Este modelo de intervención fisioterapéutica tiene como objetivo prevenir, desarrollar, mantener y restaurar el movimiento y la capacidad funcional de las poblaciones que atiende. La capacidad funcional puede verse afectada por el envejecimiento, lesiones, dolor, enfermedades, trastornos, condiciones o factores ambientales. Por lo que en pocas palabras, el objetivo de la fisioterapia es la independencia funcional de los pacientes que atendemos. Este modelo de intervención fisioterapéutico es un ciclo que comienza por la examinación y la valoración que después generan el diagnóstico que nos otorgará el pronóstico funcional, para posteriormente planear el tratamiento fisioterapéutico y regresar a la reevaluación del paciente en busca de los resultados de la intervención que propusimos. Y esto no ocurre solo una vez en el paciente, sino que en cada ciclo se generan sus propios objetivos, los mismos que podemos realizarlos mediante la metodología SMART. SMART se refiere a los componentes de un objetivo. El objetivo debe ser específico y tener bien fundamentada su intención sin dar una narrativa ambigua. El objetivo también debe ser medible. Debe tener una medida que provea de información del estado del paciente antes y después de la intervención. Esos objetivos también tienen que ser alcanzables. Aquí son fundamentales dos factores: la posibilidad de recuperación de la limitación funcional y la capacidad que la intervención tiene para rehabilitarla, por lo que habrá que ser cautelosos con lo que se le expone al paciente. El objetivo tiene que ser relevante. Un objetivo debe ser importante para la vida diaria del paciente, por lo que no es que se fortalezcan las extremidades inferiores solo porque sí, sino que esta fortaleza le hará caminar por ella misma. Y el objetivo tiene que tener un tiempo definido, y este es uno de los componentes más difíciles de determinar, por la fisiopatología de la limitación funcional, así como por la naturaleza de la intervención, por lo que habrá que ser muy cautelosos con el tiempo que se le dice al paciente para lograr el objetivo. Una vez cumplido el objetivo o el tiempo establecido, llegamos a la reevaluación. La reevaluación es el proceso que nos permite retroalimentarnos y nos da información en caso de existir errores al emitir el diagnóstico o al implementar la intervención fisioterapéutica. Este proceso nos ayuda a desarrollar un juicio crítico y perfecciona nuestra toma de decisiones, por lo que la aplicación de pruebas o medidas es primordial para evaluar si hubo o no progreso en la evolución del paciente con el tratamiento establecido. De este modo podemos verificar si nuestro plan establecido ha cumplido con lo que esperábamos y nos permite modificar o redireccionar tanto el plan de intervención como el rehacer el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la reevaluación debe tener cuidado con los exámenes que solicita, y aquí entran en juego dos factores que pueden afectar el resultado. El primer factor es que el juicio del fisioterapeuta no es objetivo, afectando la validez de la revaloración, mientras que el segundo factor es que la valoración y la revaloración sean asimétricas. Esto quiere decir que no se analiza de la misma manera al paciente como se hizo al principio, utilizando maniobras o medidas distintas. Pero antes de continuar, aquí tenemos el Country Profile de México emitido por la Confederación Mundial para la Terapia Física, que fue publicado en diciembre del 2018 y que nos brinda información importante con respecto a nuestra profesión en nuestro país. Nos pone en comparación con distintos países de América Latina como lo son Bolivia, Brasil, Argentina y varios más. Se califican distintos aspectos de nuestra práctica, como si actuamos como primer contacto o llevamos una práctica autónoma, si examinamos a pacientes, si hacemos un diagnóstico, si tratamos, y esto tiene que ver con la intervención, el asesoramiento y la evolución del resultado, referimos a otros especialistas o servicios, y si ofrecemos asesoramiento o servicios preventivos. Llama la atención que en este documento podemos observar que en México no somos el primer contacto con el paciente, ni se nos considera una práctica autónoma, y que no hacemos un diagnóstico. Sin embargo, como siempre lo digo, esta no es una verdad absoluta, sino que es el punto de vista basado en los reportes que se envían a la Confederación. Pero ¿qué tan cierto es desde nuestra perspectiva? Muy bien, pero antes de comenzar con el diagnóstico fisioterapéutico, es importantísimo conocer el sistema de banderas. Identificarlas es fundamental para responder la pregunta ¿tengo que derivar? Aquí voy a hacer la pantalla grande para que vean en toda la pantalla el sistema de banderas, para que no se lo pierdan y no pierdan ningún detalle.
Es posible identificarlas mediante la recolección de datos en la historia clínica, donde preguntas tales como ¿cómo te encuentras de salud?, alguna historia pasada de enfermedad importante, alguna caída o accidentes importantes, tomas alguna medicación por alguna razón y la más importante, pérdida de peso sin explicación. La clasificación de banderas fueron creadas para identificar la posibilidad de una patología grave y detectar a aquellos pacientes que son susceptibles a una patología que requiere atención inmediata de un especialista. La bandera roja. Esta nos indica signos de una patología grave, que su tratamiento no está a nuestro alcance y que puede poner en riesgo la salud y la vida del paciente, por lo que por nada del mundo debemos dudar en derivar si es que lo detectamos. En este caso, no pasa nada si se descarta la patología, pero es mejor que un especialista se cerciore de que no existe a que haya algo que lamentar en nuestra práctica diaria. La bandera naranja. Se refiere a síntomas psiquiátricos que pueden representar un obstáculo en la recolección de información, en el tratamiento y en la educación del paciente en torno a su padecimiento y tratamiento, por lo que habrá que tener cuidado sobre todo con pacientes agresivos. La bandera amarilla. Representa las creencias y juicios, respuestas emocionales y cómo percibe el dolor, así como las estrategias con las que lo enfrenta. La bandera azul. Nos habla de su percepción sobre la relación entre el trabajo y su salud, lo cual nos puede dar información acerca de cómo es que su limitación ha afectado sus actividades de la vida diaria. Bandera negra. Esta nos indica información acerca de los obstáculos que tienen su medio ambiente que hacen más limitante el padecimiento por el que atraviesa en ese momento. Ahora sí, el diagnóstico fisioterapéutico, ¿qué es? Según la Asociación Mexicana de Fisioterapia, el diagnóstico surge a partir del examen y la evaluación, representa el resultado del proceso de razonamiento clínico y la incorporación de información adicional de otros profesionales según sea necesario, con la finalidad de identificar los factores que influyen positiva y negativamente en el funcionamiento del sistema del movimiento, que generan deficiencias existentes o potenciales, derivadas de una patología o lesión, que generan limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Por lo que el diagnóstico fisioterapéutico debe expresarse en categorías de deficiencias, limitaciones de la actividad, restricciones en la participación y la influencia de su entorno, mismos que son secuelas de algún trastorno, patología, síndrome o condición. Durante décadas, los fisioterapeutas guiaron su práctica profesional fundamentada en el diagnóstico médico del modelo tradicional, aquel que aclara y enfatiza en la etiología, el curso, la naturaleza y la denominación de los trastornos orgánicos. En 1984, la Asociación Americana de Terapia Física reconoce el derecho del fisioterapeuta para emitir un diagnóstico, mediante sus conocimientos, práctica y experiencia. Esta declaración no aclaró qué sistema de clasificación era adecuado para el diagnóstico en la fisioterapia, por lo que en 1989 surge la incorporación del modelo experimental de clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Sin embargo, esta clasificación no contemplaba en su totalidad las categorías de diagnóstico que permitan conocer realmente la condición funcional del paciente, por lo que durante ese tiempo, en distintas partes del mundo los fisioterapeutas emitían un diagnóstico utilizando lenguaje médico. Este diagnóstico incluía la descripción de un conjunto de signos y síntomas asociados a deficiencias estructurales al nivel del sistema musculoesquelético, que completaba categorías de limitación funcional, discapacidad y minusvalía según la dificultad de los pacientes de realizar sus actividades de la vida diaria. Contrario a muchas creencias, el diagnóstico fisioterapéutico y el diagnóstico médico no deben de estar en competencia, sino ser complementarios. Ahora nos encontramos en un cambio generacional de paradigmas. Estamos corroborando muchas teorías y refutando algunas otras. Y más que un modelo de atención lesional, ahora la comunidad académica propicia la construcción de una identidad diagnóstica desde el enfoque biopsicosocial, basado en la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Se facilita así una clasificación de acuerdo con la función de los sistemas corporales, del individuo y de las relaciones con su entorno. Sharman en 1998 hace la primera definición de diagnóstico fisioterapéutico, que dice que es el término que describe las disfunciones esenciales, objeto del tratamiento del fisioterapeuta. La disfunción identificada sobre la base de informaciones obtenidas a partir de la historia de la enfermedad, los signos y síntomas, además de los exámenes y tests que se realizan. En 1999, la Confederación Mundial para la Terapia Física define el diagnóstico como el resultado del proceso de razonamiento clínico, que puede ser expresado en términos de disfunción del movimiento o contener categorías de deterioro, limitación funcional, discapacidad o síndromes. La CIF no clasifica condiciones patológicas, para eso está la CIE-10, por lo que ambas son complementarias. Propone el uso de la CIF
para aplicar la elaboración del diagnóstico fisioterapéutico. Esto debido a que sus categorías desde la perspectiva corporal, individual y social tienen una relación estrecha con la naturaleza y los niveles de estudio de la fisioterapia. La CIF forma parte de la familia de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud y son aplicadas a varios aspectos de la salud. El objetivo es estandarizar y unificar un lenguaje y un marco conceptual para la descripción de la salud y sus estados relacionados con ella. La CIF tiene dos partes y cada parte tiene dos componentes. La primera parte es el funcionamiento y la discapacidad, que sus dos componentes son las funciones y estructuras corporales y las actividades y la participación, mientras que la segunda parte son los factores contextuales. Aquí vemos los factores ambientales y los factores personales. Se definen las funciones corporales como las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas, mientras que las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo como los órganos, las extremidades y sus componentes. Cualquier alteración en estas funciones o en estas estructuras se les denomina deficiencia. Se define como actividades al hecho de llevar a cabo una tarea o una acción por parte de una persona. Cuando existe una limitación en las actividades, se asume como dificultad o limitación que una persona puede tener para llevar a cabo acciones individuales en un entorno uniforme. Y la participación es el acto de involucrarse en la vida familiar y social. Puede haber restricciones en la participación cuando son problemas que una persona experimenta durante la realización de sus actividades de la vida diaria. Mientras que los factores personales son aquellos aspectos individuales que forman parte de una condición o estado de salud, en donde tenemos el sexo, la raza, la edad, el estilo de vida, hábitos, antecedentes sociales, educación, profesión, personalidad, patrones de comportamiento y aspectos psicológicos. Todos los componentes de la CIF pueden ser interpretados como positivos o negativos. Funcionamiento es asumido como positivo. Contempla la integridad de las funciones corporales, las actividades y la participación relacionada con los factores contextuales. Mientras que se asume la discapacidad como un aspecto negativo, con deficiencia corporal, limitación en la actividad y restricción en la participación relacionada con los factores contextuales constituidos como barreras. Las categorías. En cada dominio se tienen categorías, clases y subclases, que son unidades de clasificación en un primer y segundo nivel. Y la escala valorativa. Todos los componentes se cualifican utilizando la misma escala valorativa, que la tenemos aquí. Tener un problema puede significar tanto una deficiencia como una limitación, una restricción o una barrera dependiendo del dominio. Para su codificación se utiliza un sistema alfanumérico donde se utilizan las letras para indicar cada uno de los componentes. Donde tenemos la B son las funciones, que quiere decir body en inglés. La S se refiere a las estructuras. La D se refiere a las actividades y a la participación. La E se refiere a los factores ambientales. En este ejemplo, podemos ver que las letras van seguidas de un código numérico que empieza con el número del capítulo, que es un dígito, seguido del segundo nivel, que lleva 2 dígitos, y del tercer y cuarto nivel, que es un dígito para cada uno. Centra su estudio en el análisis y tratamiento de las funciones y disfunciones del movimiento desde una perspectiva biopsicosocial. Aunque el término función tiene un significado sencillo de entender, pero es difícil de definir. Se puede decir que función se refiere a las actividades o tareas que los individuos requieren desarrollar para adaptarse a una situación de desempeño en el entorno que se desenvuelven. Y desde el punto de vista patokinesiológico, la disfunción puede entenderse como el equilibrio o balance insuficiente en el movimiento como para obtener los mejores niveles de expresión funcional. Las disfunciones están expresadas en distintas variables, como lo son las cargas, cuando se incrementan los costos mecánicos o fisiológicos. También tenemos a las asistencias, cuando se realizan ajustes internos o externos para compensar la carga. Y por último tenemos a los traductores, que son un conjunto de datos que hacen evidente esta alteración. En el enfoque de la CIF, la función como parámetro normal es asumido en términos de funcionalidad estable o en desarrollo. Y por tanto, a la disfunción para los casos patológicos se plantea en términos de deficiencia, limitación, restricción o discapacidad. Las funciones o disfunciones, desde la concepción anatomofisiológica, son interpretados por cambios en los sistemas fisiológicos o en las estructuras corporales, donde se asume que los sistemas corporales que sustentan el movimiento humano son el musculoesquelético, el neuromuscular, el cardiovascular, el respiratorio y el tegumentario. Se les denomina funciones o disfunciones corporales tomando en cuenta el desempeño individual en actividades propias del ser humano. Desde la visión del fisioterapeuta,
este componente abarca la ejecución de actividades vinculadas con el control motor, la estabilidad y la movilidad. Las funciones y disfunciones en las actividades de la vida diaria a partir del nivel de participación dentro del contexto familiar y social. Aquí se pueden observar además la presencia de barreras o facilitadores ambientales que repercuten en el nivel de participación y en el desempeño funcional. Aquí tenemos la secuencia didáctica para elaborar el diagnóstico según la CIF, donde tenemos los datos personales, motivos de consulta o referencia del paciente, enfermedad actual, antecedentes, datos clínicos como son los signos y síntomas anatomofisiopatológicos. También tenemos los datos funcionales, que son las habilidades corporales básicas o específicas. También tenemos los datos del nivel de participación en las actividades de la vida diaria. Y para finalizar, los datos de exámenes complementarios e instrumentales. Estos formularios son llamados Rehabilitation Problem Solving y existen diferentes versiones basadas en la CIF. Aquí podemos observar un formato RPS donde también incluyen la codificación planteada por la CIF, donde nos permite observar una gran cantidad de datos importantes para la atención del paciente. Una vez recogida toda esa información, ahora sí podrás realizar un tratamiento acorde a las necesidades del paciente, por lo que un diagnóstico difuso no permitirá hacer un tratamiento del todo específico. Personalmente, considero que es una herramienta que genera un único lenguaje entre los profesionales de fisioterapia y que otorga información precisa acerca del estado del funcionamiento en una persona. Sin embargo, una nueva revisión que simplifique los calificadores en los constructos haría que más fisioterapeutas lo tengan presente en su práctica clínica. Aquí observamos un ejemplo propuesto por la Asociación de Fisioterapia del Trabajo de Brasil, que es abreviado y que solo toma en cuenta algunos de los capítulos de la CIF. En la fisioterapia, cada tipo de paciente requiere la búsqueda específica de información acerca de su limitación funcional, ya que no es lo mismo un paciente neurológico a un paciente en cuidados intensivos. La examinación y la valoración terminan por ser un montón de datos que gracias a nuestra interpretación basada en nuestro conocimiento es que se obtiene un diagnóstico, por lo que una historia clínica que busque los datos relevantes del funcionamiento de cada uno de los tipos de paciente, dígase geriátrico, dígase neurológico, dígase deportivo, requiere información precisa para cada caso. Ahora que conocemos los fundamentos del diagnóstico fisioterapéutico, te toca a ti hacer las evaluaciones que te brindarán la información necesaria para realizar un diagnóstico adecuado para tus pacientes, adaptar y practicar tu metodología constantemente, ser objetivo y sobre todo ser honesto con tus alcances. Y como siempre, nunca dejes de aprender. Ahora síguenos en nuestras redes sociales, las dejamos por aquí. Agradecemos muchísimo que veas nuestro video y nos vemos en el futuro.